¿Qué onda, chicos hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información que tiene que ver con el rebaño sagrado que este domingo visita a los Pumas de la Universidad, jornada 12 de la Apertura 2025. Vamos a platicar de cómo está el panorama de la selección mexicana sub-20 también, que tiene elementos del Guadalajara en ese combinado que dirige Eduardo Arce. Entre ellos está Diego Ochoa. Diego Ochoa sigue siendo de Chivas, pero está a préstamo con opción de compra con los Bravos de Juárez. ¿Podría regresar Diego Ochoa, este zaguero central que le metió gol a Brasil en la primera jornada? Vamos a platicar de cómo está el panorama. También checaremos cómo estuvo la participación de Hugo Camberos y de Yael Padilla en este partido contra los españoles. ¿Cómo está el panorama de la selección? ¿Qué necesita para clasificar? Vamos a platicar de esos temas. También vamos a revisar la designación arbitral para el Pumas contra Guadalajara del domingo. Daniel Quintero Huitrón. ¿Cómo nos ha ido con ese silbante cuando está en los partidos de Chivas? ¿Cuál es su trayectoria? Vamos a revisar. Y también la actualidad en Verde Valle. Javier Hernández subió unas fotografías que dan ciertas señales. Así que quédense, vamos a estar checando bastante información con todos ustedes. Y arrancamos con este asunto de la selección mexicana sub-20 que se encuentra allá en Chile jugando la Copa del Mundo. Y uno de los elementos destacados, además, por supuesto, de Gilberto Mora, que se ha llevado los reflectores en estos primeros dos partidos contra Brasil y contra España, ambos empate 2-2. Otro de los que ha destacado es el zaguero central Diego Ochoa, el que trae el número 4 y que le metió gol a Brasil en la primera jornada, que salvó el empate con un cabezazo. Bueno, Ochoa formó parte de la negociación entre Bravos de Juárez y Chivas para que Guadalajara pudiera regresar a Diego Campillo. En esa negociación, Diego Ochoa se puso en la mesa. Los Bravos de Juárez hicieron el análisis del plantel de Chivas, de los canteranos, y entonces en esa negociación por Diego Campillo, Diego Ochoa entró en la fórmula y se le puso un préstamo con opción a compra a Diego Ochoa. Entonces, los Bravos de Juárez tendrán este torneo de apertura más el clausura 2026, es decir, el torneo previo a la Copa del Mundo, para poder ejecutar esa opción de compra que tienen los fronterizos. Diego Ochoa había tenido actividad al principio del torneo. Recordemos que con Juárez los colombianos Mosquera y Murillo son los zagueros centrales, y Ochoa, ante la ausencia de alguno, normalmente es el que juega. Pero bueno, Ochoa ha tenido una participación muy destacada, tiene ese préstamo con opción a compra el conjunto de Juárez, pero Guadalajara puso una cláusula de estas que ya se utilizan a nivel mundial, que incluso equipos como el Real Madrid la ocupan con varios de sus canteranos que van prestando por todo el mundo. Es una opción de recompra preferente, es decir, Guadalajara tiene la posibilidad de que si Juárez activa esa opción de compra, bueno, pues el jugador pasará a sus filas. Y si en algún momento dado Ochoa sigue destacando, seleccionado mexicano, llama la atención, bueno, pues Guadalajara tendrá ya un precio establecido para poderlo recomprar. Esto, insisto, se hace en varias instituciones a nivel mundial y es una cláusula que Chivas le puso a Diego Ochoa en este préstamo con los Bravos de Juárez. ¿Podría regresar a Chivas Ochoa? Sí, sí podría regresar, pero Guadalajara tendría que pagar una lana para poderlo traer. Entonces, cifras exactas no tengo esa información, muchachos, pero por ejemplo, si Juárez tiene la opción de compra de $2 millones, por decirles algo, y pusieron la cláusula de recompra en 3.5 millones, bueno, pues entonces ya está establecido ese precio para que Guadalajara lo pueda traer. No es como que Bravos diga, sí te lo vendo, pero en 8 millones. No, ya está establecido en ese acuerdo que tuvieron Juárez y el rebaño sagrado. Así que así está el panorama con Diego Ochoa. Y en el caso de los, ya vamos a platicar de cómo está el panorama de los que están en Chivas, por supuesto. Hugo Camberos y Yael Padilla jugaron por ahí de 35 minutos en el partido contra España, 2-2. Mejor participación de Hugo Camberos, la verdad que en el primer partido nos quedamos con ganas de observarlo ante Brasil. Ahora contra España entró bastante bien, pidiendo la pelota, haciendo regates, buscando contragolpes, asociarse con Gilberto Mora. Me parece que ahí esa dupla de Gilberto Mora con Camberos tendría que Eduardo Arce, el técnico, utilizarla un poquito más de tiempo, porque son elementos que la verdad llaman la atención, y ojalá que con Guadalajara este mundial a Hugo Camberos le sirva para retomar confianza y que Gabriel Milito lo tome más en cuenta, porque es un futbolista diferente absolutamente. Ahora,
Yael, Camberos y Lisiaga, que también es el guardameta que está siendo suplente del portero titular que milita en Cruz Azul. Bueno, pues Camberos y Yael y Lisiaga, ¿cuándo regresarían? La selección juega el sábado a las 2 de la tarde contra Marruecos y México necesita, con la victoria, clasifica octavos de final sin importar lo que pase con Brasil y España. México ganándole a Marruecos está del otro lado. También está del otro lado como uno de los, como segundo lugar, si empata el partido y Brasil y España empatan. O sea, hay varias combinaciones ahí que pueden meter a México. Recordar que también avanzan los mejores terceros lugares de este mundial. Así que hay opciones para que México clasifique y esto significará que Camberos, Yael, reportarán después con el rebaño sagrado. Obviamente se van a perder el partido contra Pumas, ya se perdieron unos cuantos en la previa, pero viene la pausa por fecha FIFA, ahí se sigue jugando el Mundial Sub-20. El partido en el cual Chivas regresa a la actividad después de la fecha FIFA es contra el Mazatlán el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Si México alcanza las semifinales de la Copa Mundial Sub-20, no estarán para ese partido de Chivas contra Mazatlán ni Yael ni Camberos. Si la selección llega a semifinales, por ende jugaría ya sea el tercer lugar o la final. Entonces, la final y el tercer lugar son en ese fin de semana exactamente cuando se reanuda la Liga MX con la jornada 13 del Campeonato Mexicano y Chivas juega contra el Mazatlán en casa. Si la selección sub-20 llega a semifinales, por ende tercero y cuarto lugar o la final, ese fin de semana no estarían y regresarían ya para la siguiente jornada. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de cómo está ese panorama con la selección sub-20, muchachos. Ahora sí, vámonos con el árbitro del partido para el Guadalajara contra Pumas contra Chivas en CU, Daniel Quintero Huitrón, árbitro que tiene 35 años, es gafete FIFA, estuvo en la final de ida de América contra Toluca del torneo pasado que terminó 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Él fue el que estuvo impartiendo justicia en ese partido de ida de la final del torneo pasado. En este certamen, este será su cuarto partido, apenas van 11 jornadas y solamente lo han designado en 3. Este será el cuarto compromiso. Estuvo en el Tigres contra León, el último partido que dirigió. Expulsó a Sánchez Purata, me parece que de forma justa, ¿no? Contra el León, terminó 0-0 el partido. Y en los antecedentes de Guadalajara le ha dirigido 10 partidos a Chivas, le ha silbado 10 partidos Daniel Quintero. Chivas tiene saldo positivo con 4 victorias, 3 empates, solamente 3 derrotas. Y el último antecedente que hay con este árbitro fue justamente contra Pumas en la última visita a Ciudad Universitaria el torneo pasado, donde Guadalajara lo ganó 1-0 de último segundo con un gol de Luis Gabriel Rey. ¿Se acuerdan cuando fue todo ese terremoto en la concentración de Chivas aquí en la capital del país? Cuando se fueron los españoles, cuando se fue Martínez Castrejo y cuando se fue Fran Pérez del hotel, que pidieron un Uber y toda la onda. Bueno, pues ese partido es el que estamos hablando, que estuvieron en el banquillo los auxiliares de Óscar García, pero el que dirigió fue Pepe Meléndez, ¿no? Y que ganó Chivas ese partido 1-0, así que en ese juego estuvo Daniel Quintero Huitrón, Guadalajara lo ganó, así que bueno, como lo decimos aquí siempre, muchachos, que el arbitraje no tenga que ver en el partido, que no hablemos de polémicas, que el resultado sea justo de acuerdo con lo que hicieron ambos equipos en la cancha, así que esos son los antecedentes que hay. Y finalmente, ¿cómo está la situación en Verde Valle? Javier Hernández subió estas fotografías en donde se muestra en el entrenamiento ya con el equipo. El Chicharito se ha perdido los últimos 2 juegos por un golpe que tuvo contra el Toluca, no estuvo en las victorias contra Necaxa y contra Puebla, pero ya parece ha entrenado al parejo del grupo y podría volver para viajar a la capital del país y enfrentar a Universidad Nacional. Del Chicharito Hernández me acuerdo muchísimo, los que somos de esta generación, de un partido contra Pumas, cuando fue la época de la influenza, ¿se acuerdan? Allá por el, ¿qué fue? 2000, que ha sido 2009, por ahí, 2009, 2010, cuando todo estaba cerrado, ese fin de semana que todo estuvo cerrado por esa enfermedad que surgió de la influenza, la ¿cómo era? H1N1, más o menos, me acuerdo que así, y el partido era puerta abierta y se cerró todo. Yo me acuerdo que tenía boletos para ir a ese partido de Pumas contra Guadalajara en CU, pero se hizo a puerta cerrada por todo este asunto de la influenza.
y el Chicharito metió un gol de cabeza y que fue y festejó y que no escuchaba a nadie, ¿no? Entonces, ese me acuerdo mucho del Pumas contra Guadalajara, seguramente varios de ustedes también. Y pues si el Chicharito está y de pronto entra de cambio, porque yo estoy seguro que la Hormiga González tendría que seguir siendo el titular inamovible de Chivas ya de aquí en adelante. Si Javier entra por ahí en el segundo tiempo, pues quisiera un golecito, ¿no? Ojalá que nos ayudara en algo el Chicharito Hernández. Veremos cómo va el asunto, todavía quedan días de entrenamiento, queda jueves, viernes, sábado, hasta el sábado viaja el equipo, así que todavía quedan días para saber cómo está el asunto de los lesionados. Al parecer hay buenas noticias con el Cotorro, con Richard Ledesma, con Guti, que ya podría regresar. Mozo y Piojo van avanzando, pero no van a estar para este partido. Entonces, bueno, ya les estaremos trayendo más información al respecto. Por lo pronto es lo que tenemos, muchachos. Cualquier novedad nos volvemos a conectar. Cuídense mucho y estamos en contacto. Por cierto, antes de que se me olvide, en la tarde les voy a subir una charla que tuvimos con la Hormiga González, una entrevista. Nos conectamos hasta la Perla Tapatía con la Hormiga. Ya les voy a enseñar cómo estuvo la plática con Armando. Fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y estamos en contacto.